Vamos ya a la tertulia política. María Amparo Casar, ¿cómo te va? Buenos días. Muy buenos días, Martín, qué gusto estar aquí contigo. Ricardo, ¿cómo Igualmente, María estamos? Amparo. Muy Ricardo. feliz de estar aquí con ustedes, de compartir Buenos la días, Ricardo. tertulia más. Pues sí, vamos a entrar de lleno, María Amparo, con el tema de la Cámara de Diputados, no todo lo que engloba la discusión de estas reformas secundarias, por supuesto el tema de los pasivos de Pemex y todo el escándalo en torno al problema que traen en Estados Unidos el sindicato petrolero sobre todo. Bueno, en primer lugar, decirle a nuestro auditorio, ya se habrá percatado, desde luego ustedes también, que pues las votaciones han ido saliendo conforme a lo previsto, ¿no? O sea, todas van PRI, PAN, PANAL, Verde, a favor, PRD, PT, Movimiento Ciudadano en contra. No ha habido prácticamente ninguna novedad. La mayor parte de las reservas que han planteado PRD, PT y Movimiento Ciudadano, pues han sido bateadas, han pasado algunas, pero sobre todo las propuestas por el PAN, y pues nos acercamos ya al final del túnel. Se aprobaron ya 2 dictámenes. Se acuerdan que pues del conjunto de leyes, más de 30, que son nuevas leyes o que tienen que ser reformadas, pasaron ya por el Senado, agrupadas en 4 dictámenes, mismos que fueron a la Cámara de Diputados. Ya se aprobaron anoche en sesiones maratónicas, bueno, anoche y antenoche, se aprobaron los 2 primeros, faltan 2, ¿sí? Algunos irán como minutas a la Cámara de Senadores otra vez porque hubo algunas modificaciones y otros no, y nos quedan todavía los que son Cámara de Origen en Cámara de Diputados, porque son las que tienen que ver con materia presupuestal y la Constitución así lo indica. No se logró la meta de que el 31 de julio, que es el día de hoy, ¿no? 31 de julio estuviera ya completo el paquete energético, pero vaya, según los cargos, días, ¿no? Muy probablemente hacia finales de la semana que entra terminaremos. Un tema que es al que nos llevas antes de entrar a la corrupción en Pemex es este de las pensiones, que en realidad no había sido previsto. Seguramente los diputados, seguramente el presidente, cuando mandó la iniciativa, tenía plena conciencia de esto, pero no había estado en el debate público. Es un tema nuevo y un tema muy complicado, porque estamos hablando, ya cuando sumas estas empresas a la CFE y a Pemex, pues ya estamos hablando del 9%, ¿no? Claro, claro, nos sí, informabas. Sí. Del PIB, pues, son montos considerables. Y esto está a discusión, se quedó pendiente hasta ayer en la madrugada, que dejé de informarme, bueno, lo volví a hacer esta mañana, pero se quedaba pendiente esa votación para ver qué porcentaje se toma como deuda pública y qué porcentaje pues van a asumir estas empresas productivas del Estado con el fin de que no queden en desventaja. Lo que, digamos, el consenso que se está formando es que lo que va a ocurrir es injusto, pero es necesario. Vamos a ver en qué queda y si se aprovecha. A mí me gustaría que se aprovechara para 2 cosas. Una que está en el debate público, que es si con esto se van a dar incentivos para que el contrato colectivo se modifique de fondo y deje de haber los abusos que ha habido hasta el momento en el contrato colectivo, y esto nos daría pie para la parte de corrupción. Y la segunda, si se pudiera inventar, Martín, Ricardo, no sé si nos dé la inventiva a los mexicanos para que esto no vuelva a suceder, porque esto ya no los cargaron al haber de los mexicanos, en el debe, claro. Y el haber, ¿sí? Está en el debe, ¿sí? Para todos nosotros, se va a socializar como siempre, se socializan las pérdidas y las ganancias se quedan en manos de unos cuantos. Ricardo. Voy un poco siguiendo la misma secuencia que María Amparo plantea. Creo que la preocupación hoy ya no es si se aprueba o no se aprueba las reformas. Desde que se aprueban las constitucionales, y hay que decirlo, y ahora las secundarias, se veía venir muy claramente la dirección en que la mayoría de los legisladores iban a votar.
Sin embargo, sí en el último momento están surgiendo los temas que a la mayoría inquietan. Yo diría, como primer asunto, el asunto de corrupción, ¿no? Nos sorprende entonces que anoche, a las 2 de la mañana, la discusión del Congreso haya sido justamente sobre el régimen de responsabilidad que estas leyes están planteando. Es decir, ¿hay o no candados frente a la corrupción que ha caracterizado al gasto público y concretamente al ejercicio de estas dos empresas? ¿Cuántas fortunas en México se han hecho alrededor de venderle alguna cosa o prestarle algún servicio a CFE o a Pemex? Enorme. Yo te puedo decir, hay colonias enteras en las principales ciudades vinculadas al negocio energético que se han construido gracias a esas corruptelas. No estoy exagerando. La cifra es imposible darla. Ayer alguna diputada mencionaba alrededor del 10%. Es que sí sabemos, el famoso diezmo es lo que está ahí en medio. Bueno, la pregunta de fondo es, ¿esto que están aprobando cierra la puerta para las corruptelas? Y hay algunas figuras que a mí me traen entusiasmado. Todavía no me atrevo a aplaudir como foca ese capítulo de responsabilidad, pero el hecho de que vaya a haber, por ejemplo, testigos sociales, que se esfuerce ya para que en cualquier licitación ojos externos de especialistas revisen esas licitaciones, estén al pendiente. 2, la publicitación de absolutamente toda la información y contratos, cosa que hoy ocurre, pero bien sabemos que Pemex hay información que sigue guardándose. Hoy, para rápido, están los convenios con Sidril, creo que se llama la empresa, que no sabemos si están completos, si se entregaron de manera adecuada. A ver, la transparencia en la que van a estar forzadas estas dos empresas, de cara no solamente a México, sino a sus potenciales socios extranjeros, nos habla de una modificación importante en las reglas del juego. Entonces, yo creo que valdrá la pena poner la lupa en ese sentido. Luego viene el asunto del pasivo laboral. Ya María Amparo y yo la semana pasada, pues insistíamos en que no hay manera en que el Estado se margine de la responsabilidad que adquirió con los llamados pasivos laborales. Pues si esos señores eran funcionarios públicos o empleados del gobierno, pues ahora ¿cómo le va a hacer el Estado para decir, no, siempre no me hago cargo? El nuevo Pemex y la nueva CFE, claro, para funcionar, tienen que voltear a ver al Estado y decirle, oye, hazte cargo de lo que tus antecesores pagaron. Yo ahí sí no me voy a meter en la discusión de que si es el Pemex Progoa o no sé qué cosa. No. Bueno. Ahora, la pregunta la plantea bien María Amparo. ¿Qué sigue? Porque el nivel de opacidad y de discrecionalidad con la que los funcionarios de Pemex y fundamentalmente los líderes del sindicato han manejado esos recursos que hoy son pasivo laboral, ahí es donde preocupa. Ahorita le entraremos al caso de Aldana en un momento, pero simplemente el hecho de que el tesorero del sindicato de Pemex pueda jalar recursos, meterlos en una cuenta propia para pagar un adeudo, nos dicen el margen de maniobra absoluto, casi absoluto que tenían. Pues claro, tenemos dudas de por qué se generó ese pasivo y cómo está. Y la pregunta se vuelve a hacer. Muy bien, ya se hizo cargo el Estado, es decir, todos nosotros de pagar ese pasivo. Sí, y hacia adelante se cierra la posibilidad o les resolvemos el problemita, pero el margen de maniobra continúa. Yo creo que ahí están, ¿no? El tercer tema no me extiendo para no ganar más tiempo, pero el tercer tema es el asunto de los impuestos, que ahora como Cámara de Origen lo van a discutir, por cierto, en el Senado este fin de semana. Es el tema de, sobre todo, cómo van a quedar el tema de los derechos, los impuestos relacionados con esos territorios que hoy son propiedad privada, pero que podrían tener petróleo abajo. Es una discusión que también será interesante, ya medio la abordamos la semana pasada, no está resuelto y apenas en el Senado se va a discutir este fin de semana en comisiones. ¿Pero ya aprobado en diputados? ¿Todo? No, entiendo que arranca la discusión ahora en diputados, porque tiene que ver con la ley de Pemex, en donde tiene que estar incluido el asunto de los derechos, los impuestos vinculados a propiedad privada donde se encuentren en el subsuelo de hidrocarburos. En la ley de hidrocarburos todavía está pendiente. El lunes aprobaron una iniciativa que tiene que ver con eso, cuánto se va a pagar, ¿no? Por metro y por hectárea los que tienen, pero ahora tendrá que ratificarlo el Senado.
la tendrá que ratificar el Senado, de la misma manera que tendrá que ratificar, y ya no tendrán posibilidades de modificar lo que aprobaron los senadores en estos 4 dictámenes, porque si lo vuelven a modificar ya no puede regresar hasta el siguiente periodo a Cámara de Diputados. Me da mucho gusto ver tan optimista a mi colega y amigo Ricardo Rafael con respecto a los testigos sociales, con respecto a la máxima publicitación, y como dices, o sea, ves algunas reglas que pues no estaban y que es importante que estén. A mí me preocupa, y creo que bueno que lo dijiste, tú decías, hay cosas que si bien ya sabíamos que iban a ser aprobadas más o menos tal y como venían las iniciativas de ley secundaria, una vez que se pasaron las reformas constitucionales, decías que tú veías algunos temas que te preocupaban. Uno era el de corrupción, lo de pensiones, que puede estar ligado. Bueno, ya no seguiste, pero me imagino que también ibas a la parte ambiental, que se está discutiendo mucho en este momento. Me preocupa también ahí, que también tiene que ver con corrupción, Martín, lo de las licitaciones y asignaciones directas, que creo que es una plaga en todo nuestro sector público, porque siempre tenemos esta forma, bueno, siempre tienen nuestros gobernantes esta forma de decir, a ver, yo licité, ¿sí?, pero pues luego nadie llegó a los estándares, entonces pues declaro desierta la licitación y vamos por una asignación directa. Aquí podría ayudar la parte extranjera, que no se va a dejar, podría ayudar lo de los testigos sociales, pero me parece que sigue habiendo cosas que quedan muy en la línea, esta línea que nos gusta mucho manejar, gris, en donde no sabes ya si eso es corrupción, si la discrecionalidad va a mirar al interés público o más bien va a producir corrupción, y cosas como que quedan muy en el aire. Cuando leo, por ejemplo, que Pemex, ya como empresa productiva del Estado, podrá dedicar los ingresos propios, no sé bien cómo definen los ingresos propios, o bien para inversión física, o bien para pagar los pasivos laborales. Entonces, son estas cosas que las leyes te las dejan así medio nebulosas, que permiten estos márgenes de discrecionalidad que tú hablabas, de los márgenes de maniobra de los líderes sindicales, y también hay que decirlo, de los que han manejado Pemex, ¿no? Directores, subdirectores, etcétera, que también han tenido, porque si no tampoco te explicas todos estos, y ahí entramos si quieren al tema de lo de Aldana, todos estos dineros, todos estos recursos que ha tenido el sindicato para manejar discrecionalmente, ha sido porque en las reuniones de contratos colectivos, o peor aún, en reuniones en lo oscurito, la empresa, ¿sí?, le ha transferido estos recursos. Cuando hablamos incluso del Pemex Gate, de estos 1.200 millones, bueno, 700 y después los 500 y después lo que se le vaya sumando, pues esto es dinero que le dio la paraestatal al sindicato. Entonces, ahí ¿una complicidad? Hay una complicidad, sí, porque de repente nos vamos en contra del sindicato, está bien, hay que pedirle cuentas al sindicato, pero todo ese dinero lo tiene gracias a que el Estado mexicano, porque también recordemos que los directivos de Pemex son funcionarios que designan los presidentes. Ricardo, ¿seguimos con el tema? Pues mira, yo solamente insistiría, ese capítulo hay que ver cómo queda. O sea, yo creo que merece una discusión muy a fondo. Y es un capítulo que tiene que ver con una responsabilidad doble, que ahí es donde quiero poner el énfasis. De un lado, el régimen de responsabilidad se tiene que parecer al que tienen otras empresas públicas o privadas en el mundo que se dedican a la misma actividad. Yo quiero ver, por ejemplo, los funcionarios de Shell o de Edron o de, en fin, cómo están, o como de Exxon, o cómo opera la responsabilidad. Porque necesitas que caiga sobre ellos todo el peso de la norma, pero también que tengan versatilidad para hacer operaciones
que luego en los mercados requieren de mucha, deja de utilizar la palabra, agilidad. Entonces, hay que tener mucho cuidado de no poner un cinturón o una camisa de fuerza que vuelva a Pemex menos competitiva en sus decisiones. Entonces, aquí hay una primera discusión. Del otro lado, está el asunto que son empresas públicas y que por lo tanto hay norma pública que tiene también que recaer sobre ellos. Y en ese sentido yo sí creo que vale la pena ver esas empresas públicas parientes de Pemex en el mundo, cómo está el capítulo de responsabilidades. Porque luego lo que hacemos es llevar las cosas demasiado lejos, ¿no? Y poner candados que lo que acaban haciendo es hundiendo al barco. Entonces, por eso estoy optimista cuando oigo algunos temas como de transparencia y testigos sociales, pero sí recojo mis palabras en el sentido, quiero ver el capítulo completo y valdrá la pena hacer un análisis comparado con Petrobras o con la empresa noruega de petróleo, sí, etcétera, que se le parecen, ¿no? Para que no vaya a perder Pemex o CFE competitividad y luego lleguen las privadas y les quiten parte del mercado justamente porque se les hunde. Martín, yo les tengo, no, más que un comentario, una pregunta, Martín, tú que eres también más versado en estas cuestiones económicas. La semana pasada leíamos y algunos comentamos sobre ese punto, que los directores de estas nuevas empresas productivas y miembros de las comisiones Nacional de Hidrocarburos y demás iban a tener una especie de cobertura en la cual no se les iban a poder reclamar o aplicar ciertas reglas de responsabilidad de los funcionarios públicos, siempre y cuando hubiesen tomado sus decisiones dentro del ámbito de sus competencias, o sea, tuvieran facultad para ello, siempre y cuando las hubieran tomado con la información disponible en el momento, y no me acuerdo cuál era la tercera, no sé si no la puedes buscar, eran tres condiciones, ¿sí? Y de bote pronto lo critiqué, ¿no? Decir, o sea, ¿por qué ellos iban a tener esa cobertura y el secretario de Hacienda, que diariamente también toma decisiones importantísimas, o Agustín Cárcens del Banco de México, no tiene, o a lo mejor sí las tiene y yo soy un ignorante? Y me preguntaba eso, Ricardo, si los empresarios o los directivos de otras empresas como Petrobras o como en el caso de la Noruega, tienen también estas coberturas, ¿sí?, para no incurrir en responsabilidad, sobre todo penal. Y cuando tú me dices, hablas, por ejemplo, de Shell, ¿sí?, por ejemplo, una compañía privada petrolera, claro, ahí a lo mejor no tienen esas coberturas y a lo mejor tienen la discrecionalidad de la que tú hablas para poder tomar decisiones que requieren una decisión rápida, porque así lo requieren las condiciones de mercado. Sí, pero a esos señores les cuesta el puesto, ¿sí?, si no llegan a cumplir. O sea, tú dijiste que iba a haber una tasa de ganancia del tanto por ciento. No la tienes, maestro, te me vas, y el dueño de la empresa lo corre, ¿sí? Aquí no es el caso, porque estamos ahí también, una empresa productiva del Estado, no sabemos un bien a bien, ¿no? Raro. Es un híbrido. Entonces, no sé cómo está eso. La cobertura a la que haces referencia es una suerte de seguro. O sea, entiendo que es parecido a los seguros que tienen los médicos, por ejemplo, por una mala práctica. Y en ese sentido, una decisión que pueda llevar a pérdidas a Pemex o a CFE puede llevar a estos funcionarios a acabar pagando sumas cuantiosísimas. No es ese tipo de cobertura, porque no es una excepción de la ley lo que les ofrece. Sí, bueno, habría que leerlo, pero verlo bien, suena lógico más o menos, ¿no, Ricardo? Que si van arrancando en esta nueva dinámica, en esta nueva faceta, se les den ciertas garantías para tomar decisiones. Quizá con el paso del tiempo, una vez que se encarreren, pues ya puedan quitarse de esa cobertura y seguir trabajando. No sé si no conozco a detalle lo que suceda en Petrobras o en la empresa noruega, pero entiendo que ya con tantos años de operación, pues ya toman decisiones con mucha información sobre la mesa, ¿no? En el caso de Pemex, que supongo que también hay investigación y se tienen, pues habrá que esperar su debut en las grandes ligas, ya compitiendo con nuevas empresas aquí en el país, ¿no? Veremos cómo está ese tema. Pasamos al caso de Michoacán, ¿no? Los videos. Nada más Aldana, una última reflexión. Sí, bien. ¿No? Sí, nada más para cerrar con el tema Pemex. Resulta que incurrió
Pemex y el sindicato en los años 80 de la quina. En un incumplimiento de contrato, ¿no? Es un buen ejemplo. Esto le pasa mucho. De repente oímos las cifras, suena cuantiosísima, pero esto ocurre mucho en el sector. Son contratos millonarios, no pudieron respaldar lo que habían firmado porque las propias leyes mexicanas se lo impedían a Pemex y al sindicato. A ver, es muy interesante el debate, pero ese hoy no es el centro del debate. Es que para resolver ese problema hay un individuo que puede extraer recursos de la cuenta del sindicato y, como ligaba María Amparo muy bien, o incluso con dinero que antes era de Pemex y no pasó por el sindicato, meterlo a su cuenta personal y con eso cubrir parte del hoyo que se había destapado por esa mala negociación. Y ahí sí es donde uno dice, y a ver, y esto no es en la época de la quina. O sea, el problema ocurrió en la época de la quina, pero es el actual tesorero, además, funcionario público, representante popular. Diputado. A ver, esto sí se vuelve un escándalo mayor, ¿no? Lo vimos cuando cayó el Bester Gordillo presa, cómo recursos públicos iban a dar a sus tarjetas de crédito en velocidades de nanosegundos, pues, ¿no? Tú lo dices, Pero en aquí 7 días. En 7, es decir, sí hay un tema, y a mí me parece muy incómodo, lo digo con franqueza, que estos líderes sindicales, ahí sí, perdón, voy con los líderes sindicales, pero no con los directivos de Pemex, vayan a salir tan bien librados de esta discusión. Es decir, ellos son parte de un muy mal manejo en las paraestatales. Ellos son responsables de la adquisición de contratos, de obra pública, de licitaciones, de prestación de servicios, igual que muchas otras empresas corruptas. Y estos señores, porque le ofrecieron al gobierno tener en paz al sindicato mientras se hacía la reforma, ahora los premian no solo con impunidad, sino con inmunidad, ¿no? Las dos I's de la política mexicana. Y ahí sí me genera mucho malestar. Y claro, qué bueno que el asunto del DAN haya brincado ahora y periodísticamente esté en la discusión, porque sí nos van a decir, miren, a cambio de que estos señores no se rebelaran en contra de la reforma, entonces los premiamos. Oiga, perdonen, me parece inaceptable. En fin, y lo dejo ahí casi como enojo puesto sobre la mesa del desayuno del auditorio hoy en la mañana. ¿Verdad, María Amparo? Yo insisto, lo suscribo sin duda, pero digo, yo insisto que finalmente, Ricardo, el responsable último, ¿sí? Pues es el gobierno que permitió contratos colectivos de esa naturaleza. ¿A cambio de qué? Podemos entrar, como tú dices, a las razones. Estabilidad, cooperación, votos en el Congreso, en fin, votos electorales, todo lo que quieras, ¿sí? Pero fue la patronal la que firmó y la que permitió esos negocios, esas transferencias para las festividades, en fin, todo el uso que ha hecho. Y nos hicieron ya favor aquí de encontrarnos. Los consejeros, fíjate, no estarán sujetos al régimen de responsabilidades establecidos en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas del Sector Público. Sí, no es sector central, ¿no? Son paraestatales, no van a estar, y serán... ¿sí? Y tienen que ser tratadas más como empresas privadas. Como empresas privadas. Entonces, ellos no van a estar, no pueden incurrir en el conjunto de delitos, ¿sí? Que están tipificados en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas. Entonces, creo que vamos a tener que tener una lupa gigantesca, ¿sí? Para estar viendo, porque lo que nos ocurre es que cuando conviene que se les trate como parte del sector público y tener, digamos, los beneficios de ser empleados públicos, se va a aplicar una ley, y cuando no, se va a aplicar la otra, ¿no? Pero entonces habría que hacer esto que siempre has pugnado tú. Tiene que haber vigilancia, ¿sí? Ahí están las leyes, son mejorables, ¿ok? Ahí están. Nada más esas, ¿sí? Vamos a seguirlas al pie de la letra, ¿no? Pues sí, interesante. Ahora sí. Bueno, dejamos Michoacán, vamos con Michoacán porque no termina de tranquilizarse el estado. Este video que sale esta semana donde se ve al hijo del exgobernador
Fausto Vallejo, a Rodrigo Vallejo sentado platicando, se toma 2 cervezas, tiene el celular a la mano, pero dice su papá que lo obligaron. Está también preocupante esto, pero también preocupante el actuar de la PGR, Ricardo, porque está investigando a punta de videos en YouTube. Esas son sus líneas de investigación, ¿no? Yo creo que estos videos lo que hacen es confirmar algo que ya suponíamos todos, que la lucha contra las drogas en realidad era o fue una lucha por las drogas y que el vínculo entre el gobernante y el líder de cártel es muy estrecho y que esa conversación se ha de haber tenido igual en Chihuahua que en Sinaloa, en fin, que en Guerrero, con el hijo, con el primo, con el interlocutor que quieras. Pero créanme, veo este episodio de los videos casi como una obra de teatro, esas representativas de una época, ¿no? ¿Se acuerdan del gesticulador de Usigli, ¿no? que narra muy bien una época después de la revolución, en fin? Bueno, es una obra de teatro perfecta que desnuda cómo trabajan. A ver, la tuta diciendo, miren, ahí están los que quieren hacerle daño a tu papá. No soy yo, o sea, no soy yo el criminal, el líder de la banda, no. Es el presidente del PRD, el señor Zambrano, ¿no? Y levanta el dedo flamígero, la tuta. Y el otro, que fue forzado a tomarse unas cervezas, asiente y le dice, sí, ese es enemigo, ¿no? El problema son los del PRD, que por cierto, Zambrano de haber bailado el baile de los viejitos, feliz de ser señalado como enemigo público de la tuta en ese video. Casi Diana, pero bueno, en fin, no abundo más. Ahí hay una prueba de que la senadora Calderón y el expresidente Felipe Calderón tenían razón. Sí había vínculos de Vallejo y del PRI en Michoacán con el crimen organizado. No sé si en el resto del país, porque Calderón dijo muchas veces que en otros lados más bien parecía que fue el PAN el que tenía vínculos, y otros fue Brasil, el PRD, pero en este caso sí. Y cierro con una pregunta que le lanzo a María Amparo, la que entiende bien de temas electorales. Esto hace inviable que el PRI pueda siquiera presentar candidato, deja de plantearlo así, mucho menos ganar la elección en los próximos comicios estatales. Y de una vez lo lanzo, y en algún lugar tiene que hacerle daño al PRI en el 2015. Sin embargo, me temo que esto se va a quedar como una anécdota, y en el 15 eso no va a importar, ni en Michoacán, ni en la elección federal, ¿no? Con todo lo que debería pesarlo. Lo dejo ahí, con un poco la misma indignación de Aldana hace un momento, pero me temo que la desmemoria va a ser rapidísima cuando está claro que ese presidente municipal de Morelia y después candidato a gobernador y finalmente gobernador de Michoacán, priista, hay que decirlo, priista, estaba ligado con uno de los cárteles que mayor daño hizo en Michoacán. María Amparo. Sin duda que Luisa María Calderón tenía razón en esa, y tuvo razón cuando denunció a los ligados con el narcotráfico que se recibieron en el Senado hace relativamente poco, y estoy en absoluto, Ricardo, lo digo con toda énfasis, en absoluto acuerdo contigo. La desmemoria es muy probable que prevalezca, y si no, remitámonos al último proceso electoral en este país, que se llama Coahuila. ¿Sí? Arrasó el PRI. Hubo 1 año y medio de denuncias con respecto a no solamente el endeudamiento, porque el endeudamiento puede ser legal, ¿sí? Sobre los delitos cometidos por el exgobernador priista de Coahuila, que iban desde falsificar el diario oficial, vaya, ya para decirlo bien y pronto, de Michoacán, no sé cómo se llama, claro, la Gaceta Parlamentaria del Congreso de Michoacán, y fue de Coahuila, y fue carro completo. ¿Cuántos diputados crees que ganó el PAN en las elecciones de hace unas semanas? ¡Uno! O sea, mejoró su posición el PRI, Ricardo, después de uno de los escándalos, porque muchas veces decimos que los escándalos en la prensa no duran nada y entonces los políticos apuestan a la desmemoria, etcétera.
El de Coahuila ha sido de los que más tiempo ha durado en la prensa porque, vaya, duró 2 meses, vino la renuncia del exgobernador, entra su hermano, bueno, entra un interino, luego gana su hermano, etcétera, y ha seguido, y cada tanto, ¿sí? Los periódicos nos recuerdan de el conjunto de fraudes que hubo ahí, y vienen las elecciones y un carro completo, así que tienes toda la razón, Ricardo, pueden apostar a la desmemoria e incluso pueden apostar a decir, mira, sí, tenemos gente mala en el partido, pero tan tenemos voluntad de que esto se termine, que fíjense que Reina, que fue el gobernador interino, que fue secretario de gobierno, antes ya está en un proceso penal y seguramente, bueno, ya está con auto de formal prisión, ¿no? Ahora, esto es la prueba fehaciente, lo que hemos estado viendo, que en efecto hay narcogobiernos en este país, o narcogobiernos estatales en este país, o narcogobiernos municipales, como le queremos. Seguimos sin saber, como bien dices, Ricardo, cuál es la extensión del fenómeno. No lo sabemos porque tenemos estudios desde los de Buscaglia que hablan de que 60% de los municipios están afectados más o menos, ¿sí?, por el narcotráfico, y otros que dicen que no, que es el 15%. Ahora, esto de que si la Procuraduría se apoya en videos de YouTube, déjenme que me entre ahí el sospechosismo. Yo creo que toda esta información ya estaba en manos del gobierno mexicano y pues se manejan los tiempos políticos. No creo que la renuncia de Vallejo haya sido fortuita en el momento que fue. Dado su estado de salud, pudo haber sido muchos meses antes, o lo pudieron haber aguantado. Bueno, supimos por qué no salió cuando empezaron todos los escándalos, porque hubiera obligado a nombrar, a hacer una elección en vez de a nombrar un interino, presidente interino, ¿no? Pero pasada esa fecha, ¿sí? Nos vemos. Está la versión, Ricardo, de que precisamente fue por eso, porque ya tenían toda la información y por eso se va este gobernador. Pero surge también entonces otra duda. ¿A qué entró la Federación a Michoacán a través del comisionado Castillo? ¿A limpiar la casa y a cubrirlo o realmente a sanear? Platicaba yo con el presidente de la Coparmex. Dice, sí se ve la mano de la Federación, pero en el año no hemos invertido nada. A ver, es que si llego hasta la última consecuencia, lo que están diciendo ustedes, se presenta una demanda, al menos de respuesta moral, al presidente de la República. Y me explico. Si el gobierno ya sabía que el hijo de Vallejo se había reunido con la tuta y que habían tenido conversaciones, déjeme decirlo así de íntimas, si eso lo sabía Enrique Peña Nieto, no me explico por qué recibió a Vallejo, le dio un espaldarazo, casi lo cargó como su viejito querido y lo acompañó a la puerta felicísimo de Los Pinos. A ver, no, espérenme. Si el presidente sabía que el hijo de Vallejo estaba en esto metido, esto me deja muy nervioso. Preferiría la versión de Martín. La PGR no sabía nada, el CISEN tampoco, el presidente mucho menos. Por eso le dio el espaldarazo a Vallejo y ahora debe estar el presidente de la República muy enojado porque no le dieron esa información a tiempo. Y lo dejo ahí, un poquito nada más para la reflexión. ¿Qué está haciendo Castillo? A ver, me cuesta mucho trabajo especular y sobre todo después de estos datos puedo cometer muchos errores en lo que diga. Es que me voy a atener a lo que decía esta semana dos personajes. El presidente del PRD y el presidente del PAN en Michoacán. Decían, oigan, este señor Castillo está cantando victoria antes de tiempo. Tierra caliente sigue igual de caliente que siempre. El derecho de piso se sigue cobrando. La violencia ahí está. Que no venga Castillo a decirnos que el asunto está resuelto. La inversión no ha llegado. La inversión no llega. Dice Martín. Entonces, a mí me trae un poco nervioso porque sí de pronto, pues estos comisionados rápido se vuelven virreyes y hasta gobernadores. Por cierto, ilegítimos, porque para llegar a ese cargo hay que pasar por la prueba de las urnas. Y me temo que pronto, otra vez, la gesticulación, para seguir con Usili,
le gane a la materia y a la seriedad. Yo no veo esa paz en Michoacán que dicen, y creo que oír a las voces internas de los presidentes municipales, de estos líderes de partido, creo que es relevante. No creo que sea solamente un grito pre-campaña, ¿no? Creo que lo que están diciendo es, tenga cuidado, señor presidente, en tener una sola voz que le cuenta las cosas, porque puede usted pagar costos muy altos. María Amparo. Hay que tomarlos en cuenta, Ricardo, creo que tienes razón. Pero, a ver, remontémonos un poco también al michoacanazo, ¿sí? Que es cuando inicialmente el gobernador Lázaro Cárdenas pide la intervención de la Federación y en particular pues del Ejército, ¿no? Que manda Felipe Calderón. Después de eso pues viene la detención de 33 o 34 entre funcionarios y presidentes municipales, todos los cuales ya salieron de la cárcel. No salieron de la cárcel precisamente porque fueran inocentes, sino porque no se integraron, a lo mejor son inocentes, pero no se integraron bien los expedientes, no se les siguió el debido proceso, y hay que recordar que ahí hay presidentes municipales y funcionarios, porque acuérdense que había funcionarios del gobierno michoacano de todos los partidos. En ese momento gobernaba el PRD, ¿sí? Esto desde luego es escandaloso, sí, sabemos que el jefe de campaña, se han probado los vínculos del jefe de campaña de, como lo dijo Luisa María Calderón, que el jefe de campaña de Fausto Vallejo estaba vinculado con el narcotráfico. Ahí está lo de lo del hijo de Vallejo, en fin, todos los que están ahí en la cárcel. Ahora, el problema, sí, es que Michoacán es uno de los estados, como pocos hay en este país, que son tripartidistas, ¿sí? Es el Estado de México, es el Distrito Federal, son tripartidistas, ¿sí? Y entonces ahí tenemos... de hacer un favor al PRI en el DF, pero sí... Bueno, sí, de acuerdo. Le acabo de hacer un favor. Mucho más tripartidistas, Domex, gracias por la corrección, Ricardo, y Michoacán, ¿sí? Pero vaya, tenemos en las 16 delegaciones, tenemos 4 delegados que son de oposición. En Michoacán, en fin, la distribución no la tengo ahorita en la mente, pero el PRD, y conozco menos la situación de los presidentes municipales del PAN, por eso no me atrevo a hablar. Bueno, el PRD estuvo también en la picota durante 12 años que gobernaron, y que fue todo el tiempo en el que se extendió el crimen organizado en Michoacán, ¿no? Entonces, para los michoacanos están complicadas las elecciones. Tú sabes que hay un movimiento, Martín, para lanzar un candidato único, que ya lo hubo en las elecciones pasadas, un candidato ciudadano, sí, que quizá ahora gane más fuerza. No es que yo sea partidario de ello, pero con la idea de que tenemos un gobernador sustituto, que fue el rector de la Universidad Michoacana, que tampoco responde aparentemente a ningún partido. Vamos a ver siquiera si hay condiciones para que en Michoacán haya elecciones el año que viene. Bueno, pues se nos terminó el tiempo, Ricardo, María Amparo, muchas gracias. Muchas gracias, Martín. Gracias, Martín. Interesante todo lo que platicamos, y por acá nos vemos el jueves que entra. Y mañana te escuchamos. Aquí estaremos. En la primera emisión.